Bueno, ya podemos ir arrancando. Primero me presento, mi nombre es Juana, estoy siendo parte de proyecto, estudio economía en la Universidad de Buenos Aires, en la facultad, y en principio el objetivo de este club y de esta propuesta, digamos, de análisis de datos es poder fomentar a lo que se está más demandando en las empresas y en el mercado laboral, que son estas herramientas muy fundamentales que tienen que ver con nuestras carreras, que van ligadas a la economía, al contador, etcétera, y son muy solicitadas. Mi compañero Manu había dado el de SQL la semana pasada. Vamos a continuar con otras series también de estas mismas herramientas. Y la idea, bueno, es estar intercalándonos entre uno y otro porque las dos tienen mucho en común. Así que nuestra propuesta en principios de proyecto es poder incentivar a comprender las cosas muy básicas que tienen las cosas básicas y avanzadas también, estos programas, para que podamos decir, bueno, puedo manejarlo, me familiarizo con algunos conceptos y agregarlo al CV en principio, que sería lo más importante para poder, bueno, escalar o entrar y tener acceso a cualquier otra oportunidad laboral, ¿no? Al ser tan solicitada. Así que, bueno, vamos a ir empezando. Cualquier duda que tengan, sepan que me pueden preguntar o pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema. Y bueno, eso, ya vamos a arrancar. Voy a separar acá. Bueno, eso, cualquier duda que tengan, no duden en preguntar. Yo quizás el chat no lo llegue a leer, mis compañeros quizás me van a ir mandando mensajes, pero bueno, pueden abrir el micrófono. Lo que vamos a ver en esta clase principal, más de intro, que la idea es meternos en los conceptos más clave para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de visualización de datos, de dashboards, de estadísticas, es cómo transformar estos datos que nosotros tenemos de cualquier lado, de cualquier empresa, de cualquier compañía, y poder generar un reporte o un informe, ¿no? Tenemos un pedido o una solicitud cuando estamos en una compañía, tenemos nuestro recurso, que es la bajada de datos, la información cruda, que se habla o se ve quizás en otros formatos, muy, muy estático, muy rústico, y cómo eso lo pasamos a un informe profesional y didáctico para que se pueda entender y se pueda elevar, digamos, a jefe, gerencia, etc. Como vemos en la pantalla, va a ver la conexión, en principio, de los orígenes de datos y la importación, cómo se importan esos orígenes. El análisis de esta información que se trabaja en Power Query. Power Query es una herramienta complementaria muy fundamental de Power BI. Vamos a ver cómo se trabaja. Las etapas del armado del reporte, el A, B, C de cómo se arma un reporte, un gráfico, un dashboard, y de qué se trata el lenguaje de fórmulas DAX y en qué momento se utiliza. Bueno, vamos a bajar. Acá hice como un mapeo para que más o menos nos vayamos guiando por dónde va la cuestión. En principio tenemos lo que es la conexión, como vemos acá, la conexión de orígenes de datos y lo que ven acá en estos tres embudos, o bueno, como quieran llamarlo, todos los tipos de datos que se pueden bajar. Vamos a ver muchos más, ¿no? Pero en principio los más utilizados o que vamos a utilizar mucho es las bajadas de Excel, las tablas de Excel que ya conocemos, o su formato CSV, SCV, que es delimitado un poco más. Después vamos a ver por qué nos sirve quizás un poco más que sea SCV y que no sea una tabla. Un poco lo mismo. Después tenemos las bajadas SQL y MySQL, que bueno, nuestro amigo Manu nos ha comentado en su clase anterior cómo se trabajaba, cómo se construía. Eso ya lo tenemos subido a YouTube para quien le interese, está todo en el grupo de WhatsApp. Y también tiene otras fuentes de datos que se puede integrar o se puede enriquecer el programa, que es Google Drive. Saca
Oracle, que lo utilizan muchas empresas de gastronomía o empresas multinacionales con grandes bajadas de datos. También tenemos las hojas Sheets de Google, tenemos páginas de internet HTTP. Hay muchísimos formatos, estos son algunos más conocidos y los más utilizados. Y de acá vamos a poder brindar toda, o sea, nos va Power información necesaria para trabajar estas bases de datos que tenemos. Entonces, primero tenemos Power Query, en donde vamos a transformar ahora vamos a trabajar nosotros, que lo voy a comentar en breve, con una tabla. Vamos a trabajar con Excel y SSB, y vamos a ir por el camino de transformar esta información. Cuando, por ejemplo, las compañías en las bajadas tenemos errores, tenemos las cargas manuales suelen generar errores o pueden llegar a tener algún tipo de cosa que debe corregirse, inconsistencias, etcétera, que todo eso va a pasar y va a filtrarse por Power Query. Lo vamos a hacer en simples pasos. Bueno, ahora voy a explicar el proceso, pero se hace muy fácil. Se corrigen esos datos, son bajadas inmensas o chicas, pero se corrigen fácilmente con 2 o 3 pasos. Bien, una vez que tenemos la bajada que tenemos de la compañía, que nos vino como con errores o nos vino con cosas que ajustar o con inconsistencias, una vez que corregimos esta sección, digamos, estas fases que teníamos, pasamos a lo que es el modelado de datos, que se trata de, ya acá entramos a lo que es el programa en sí, que es donde vamos a jugar y a interactuar con los gráficos. El modelado de datos no es más ni menos que nosotros es explicarle al programa que estas 3 tablas tienen una relación. Esta tabla habla de esta tabla y esta tabla habla de esta tabla. Tienen una relación entre las 3. Y es básicamente explicarle que tienen esa relación, ¿no? Te estoy diciendo, bueno, esta tiene que ver con esta y esta tiene que ver con esta. Para yo a la hora de filtrar un gráfico, entienda que estoy hablando de todo junto en un mismo criterio. Ese es el modelado de datos. Y bueno, y después tenemos el lenguaje DAX, que también vamos a ver un desarrollo ser tan extendido, vamos a ver de qué se trata, para qué nos sirve y para qué lo vamos a utilizar. Como van a ver acá, en la gráfica, yo puse la flechita que van un poco de la mano los dos, el lenguaje DAX y los dashboards y gráficos interactivos, porque van de la mano, o sea, los gráficos y el lenguaje DAX se conectan entre sí. ¿Por qué? Porque nosotros cuando creamos medidas, el lenguaje DAX es medidas y cálculos, queremos sumar algo, queremos hacer una variación, queremos hacer una división, una diferencia, lo podemos hacer expresándolo con el lenguaje DAX y eso lo pasamos a el gráfico. Entonces el gráfico se va a estar alimentando de las medidas que nosotros creamos en DAX. Bueno, ya si alguno tiene una duda o alguna consulta, arrancando. Perdón, Juana, no me quedó bien claro lo que era Power Query. Bueno, Power Query a mí tampoco me parecía, me resultaba muy fácil de entenderlo a la primera. Es una ventanita que nosotros tenemos en Power BI, cuando vos ingresás tu bajada de datos, automáticamente a Power Query. Yo ahora lo voy a mostrar mejor, pero es el programa, sabe que tiene una ventanita adicional donde vos ahí editás esta información y corregís los errores, o sea, los errores de las bajadas y de las tablas que tenés. Vos tenés 3 tablas, vas a ver todas esas 3 tablas ahí, que son de Power BI, y te va a permitir corregir errores, o sea, detectar errores de carga. Por ejemplo, tenés una bajada de proveedores y te vinieron 2 nombres y otro en minúscula. O eso lo puedes corregir en Power Query. O, por ejemplo, tenés una tabla de valores tenés una tabla de valores numéricos que tiene letras en el medio porque alguien lo cargó manualmente mal. Eso también lo puedes corregir en Power Query. Si no tuvieras esta ventana de corrección, uno pasa toda esta información así inconsistente como están los gráficos y después no se puede pegar porque no es compatible.
Entonces, para eso necesitamos Power Query, para es consistente. Si estamos seguros de que nuestra información está bien, está clara, lo pasamos a los gráficos. Simplemente con aplicar y listo, y vamos a los gráficos. Pero es una instancia donde vamos a poder editar alguna columna que esté mal o detectar algún error, como esto que te comentaba, nombres que estén en mayúscula, otros en minúscula, columnas alfanuméricas cuando deberían ser solo numéricas, etc. ¿Se entiende? Sí, clarísimo, gracias. No, de nada. Bueno, ahora vamos a pasar con, esto lo voy a sacar, vamos a trabajar ahora con un caso particular para empezar bueno, analizarlo, digamos. Yo les voy a mostrar una bajada, en este caso, una bajada que podría venir de cualquier compañía. Lo que nosotros vamos a analizar acá es el gasto, en este caso el gasto en servicios de transporte real versus presupuesto del año 2020 de una empresa, de la empresa que nosotros tenemos. Vuelvo a decir, el gasto en servicios de transporte que tuvo esta empresa es una empresa de distribuidora y vamos a ver la información que tiene en estos movimientos de distribución. Y esto con detalle lo voy a ir contando, así no se hace muy complejo, pero se trata de esto, ¿no? Tenemos una empresa de servicios de transporte que quiere ver la gestión que tiene en el presupuesto que tuvo. Dijo, tengo un presupuesto para el 2020 y tengo mi gasto real que vengo teniendo en 2020, vamos a ver cómo vengo. Vamos a ver si me pasé el presupuesto que yo estipulé o si vengo bien con el presupuesto que me di para mi año. Entonces, tenemos una bajada que nos podría venir en SAP, nos podría venir en cualquier formato, donde nos traen una columna, en este caso de real o presupuesto. Acá ya vemos un error porque debería decir real en vez de R20. Eso puede ser por un código también de los programas. Los programas a veces vienen con códigos por defecto que nos traen identificadores así, entonces esto también está bueno cambiarlo, lo vamos a hacer en Power Query. Bueno, tenemos una columna de real y presupuesto. Nos baja también dos columnas, una de asiento contable y otra de documento, que no la necesitamos. Después tenemos la columna de proveedores, otras dos, que en este caso la de detalle no nos estaría sirviendo. La fecha contable, en este caso es con la que vamos a trabajar, la única fecha que tenemos, sacando esta que es la fecha de documento, pero esta es con la que en principio vamos a trabajar, no tenemos otra. Entonces, bueno, fecha de documento no la vamos a necesitar. Bien, acá viene la parte de los montos y de lo que consumió cada proveedor, comparado con lo que estaba presupuestado, ¿no? Como les vine diciendo, para ver cuál fue nuestra performance respecto al presupuesto que nosotros teníamos. Entonces, haciendo lupa, vamos a ver los sectores de la empresa y las áreas. Esto es la moneda con la que en este caso, cada proveedor facturó. Vamos a trabajar con pesos en principio, pero tenemos, bueno, el precio unitario, el monto en pesos y el monto en dólares. Como les dije, vamos a trabajar en pesos en principio. Bueno, las cantidades, la cuenta, el código de cuenta. Este es el tipo de servicio, que es servicio de transporte. Este es el área de la compañía, estos son los áreas de la compañía. Las áreas que tiene la compañía, por ejemplo, recursos humanos, compras, seguridad, que todas utilizan estos servicios de transporte. Lo que queremos ver es, en detalle, cuál tuvo otra o cuál se fue de presupuesto, qué área de nuestra compañía se fue de presupuesto con lo que nosotros contábamos. Y ahí podríamos llegar a ajustar o ver por qué se pasó de presupuesto una de estas áreas de nuestra empresa. Después tenemos las líneas de negocio, que están conformadas por tres iniciales que quieren decir en realidad los nombres de cada negocio que nosotros tenemos. O sea, cada uno de los centros o de las plantas que tenemos en los distintos
en los distintos del país, podría decirse, o en las distintas zonas del país. Cada planta tiene un código con 3 iniciales. Bueno, estas son las 3 iniciales de cada una de las plantas que contamos en el país. Y bueno, este es el horario en el que trabaja, digamos, los transportes o los movimientos de transporte diurno o nocturno. Eso depende del proveedor. Bien, teniendo esta información, así como la vemos, podemos ir abriendo ya nuestro programa. Bueno, esto es lo primero que nos va a aparecer un cuadro donde, bueno, nos va a dar una introducción si queremos conocer alguna herramienta. Para obtener datos, esto es lo que se ve en pantalla. Tenemos por acá la sección de las herramientas que vamos a utilizar para hacer los gráficos. A la izquierda tenemos una barra, la barra de la izquierda, donde vamos a poder ver el informe en principio, las tablas. Tengo una pregunta. Estás grabando, ¿no? Sí. Buenísimo, gracias. Estamos grabando. Nada. Las tablas y el modelo de datos que les comentaba anteriormente, donde se van a relacionar y se van a conectar estas tablas. Después tenemos la sección de los datos, de las tablas donde vamos a ver visualizaciones. Vamos a conectarnos con esta tabla de proveedores que tenemos nosotros. La tabla de SCB, la vamos a hacer por SCB, que es delimitado por comas. El delimitado por comas se hace más ligero el archivo. Cuando nosotros trabajamos con mucha tabla de datos o con muchas bajadas en una empresa multinacional, lo que sea, cuando tenemos muchas bases de datos, generalmente te pueden llegar la información te puede llegar en CSV, porque al ser delimitado por comas, no hay espacios, o sea, todo junto en una misma hilera, eso lo hace más liviano, más rápido el archivo de leer, y genera menos inconsistencias que tener una tabla como la que acabamos de ver. Por eso generalmente las empresas o, por ejemplo, los programas como Oracle te permiten o te dan la posibilidad de la información en CSV. Que es lo mismo porque delimitado por comas ya tenemos nuestra tabla acá cargada. Bien. Bueno, ingresamos la tabla. Ya la vamos a poder ver acá. ¿Te puedo hacer una consulta? Por ejemplo, un programa lo puedes descargar el CSV, pero en caso de que vos tengas la información bajada en un Excel, puedes transformar CSV y de ahí importarlo al programa, o ya tiene que estar bajado así por defecto. No, se puede transformar. De hecho, yo sugiero que lo pasen a CSV si son muchos datos. Es mucho mejor, más rápido, va a funcionar más rápido. ¿Te permite hacerlo desde el mismo Excel o necesitas como un programa para? Para que vos transformes la tabla a CSV. Sí. No, es simplemente venir a tu tabla común cuando vos pones guardar como, te vas a tu carpeta que querés guardarla, y acá ponele, yo le pongo otro nombre, le pongo proveedor. Acá en tipo, te dice libro de Excel, tenés todas estas formatos donde puedes descargarlo, y acá tenés CSV delimitado por comas, ya genial. Automáticamente te lo guarda con CSV. Genial, buenísimo. Entonces ahí, gracias. No, de nada, y ahí ya lo puedes traer. Bueno, entonces, bien. Ya tenemos la tabla acá, que es el CSV que extrajimos de acá, en obtener datos. Todo este listado, tenemos JSON, como lo vimos anteriormente, tenemos toda esta posibilidad de flujos de datos, bajadas como JSON o otro tipo de formatos, HTML, etc. Bueno, entonces tenemos la tabla acá, bajada a proveedores, que la vamos a poder visualizar acá. Y vamos a bajar
3 más, que van a ser las secundarias, que van a hablar de las plantas de distribución, los lugares, esto que yo les dije que tenemos plantas en todo el país. Bueno, vamos a ver el origen de cada lugar de esas plantas de distribución que tenemos. Vamos a bajar acá estas plantas. Los servicios. Origen. Origen, proveedor origen, tenemos la empresa de transporte y de dónde es, de dónde viene. Corrientes, Buenos Aires, Chubut, Misiones, etc. Bajamos esa tabla. Origen y planta. Bien, si la planta que te es procesadora o es distribuidora, ¿no? Tenemos esas dos opciones. Bueno, ya con las tablas descargadas que las tenemos acá, podemos empezar a trabajar el archivo. Nos vamos a ir para abrir Power Query, tenemos que ingresar acá en Transformatos, donde vemos acá consultas en inicio, consultas. Power Query son consultas, consultas, es como el vocabulario, digamos, ¿no? del programa, en este caso, así que ponemos consultas transformar datos. Bien, esto que vemos acá, que era la ventanilla que yo les decía, es Power Query. Acá arriba va a decir editor Power Query y vamos a ver las tablas que tenemos a la izquierda. Como vamos acá, podemos ir y empezar a corregir las cosas que vemos mal, que vemos inconsistencias. Voy a explicarles brevemente qué es esto acá a la derecha. Estos son los pasos que uno va dando, ¿no? El programa automáticamente te da estos 3 pasos, que es el origen de la bajada que tenemos de SSB, ya lo cargó, ya es el primer paso. Así cruda. Lo que hizo fue los encabezados, digamos. La primera fila son los títulos de nuestra tabla. Mandó para arriba, digamos, los títulos, ¿no? Encabezados promovidos. Y detectó algunos datos y los puso como en este cuadrito que ven acá. Te está diciendo si son letras, si son números, si son decimales, o de qué tipo de datos estamos hablando. Automáticamente detectó algunos. Después vamos a ver si lo hizo bien o si falta algo. Entonces, estos 3 pasos ya se están dando porque los hizo automáticamente. Fue detectando. Encabezados promovidos, acuérdense que es lo que hace automáticamente porque subió el título de la tabla. Ahora, bueno, después vamos a ir viendo las herramientas que están acá arriba. En principio vayamos corrigiendo lo que tenemos acá, que es, por ejemplo, en real y presupuesto, R20 debería ser real. Los vamos a transformar valores. Y como R20, dar al Excel en reemplazar, ponemos real. Real. Lo mismo con presupuesto, tenemos P20, que debería ser presupuesto. Bien. Bueno, esta no la vamos a necesitar, así que la podemos borrar. La sacamos, asiento, documento tampoco. Proveedor sí, y vemos que tiene ya errores. Por ejemplo, se repiten algunas empresas. Esto que vemos acá, estas 3 que dice Melbourne SA, 3 veces, puede ser porque hay un espacio en una y en otra no hay espacio, está bien escrita, y en la otra hay un espacio al final. Todas esas cosas se pueden limpiar. Entonces, para sacar los espacios y todas estas redes, que acá deberían dar, cuando uno pone acá en la lista, deberían haber datos únicos, acá, donde vemos este cuadrito. Como en Excel también, uno cuando abre acá, deberían de haber datos únicos. Si no hay, es porque se duplicó algo que está mal. Entonces, vamos a primero, para sacar esos espacios que están al final o al principio de cada cuadrito, de cada casillero, ponemos transformar, acá hacemos clic derecho, vamos a transformar,
tenemos la posibilidad de hacerlo todo en minúscula, mayúscula, poner cada palabra en mayúscula, pero vamos a usar recortar, que es recortar los espacios en blanco. Listo, ahí nos recortó, entonces ya está. Vemos que Melbourne aparece solo una vez. Está bien, entonces. Terra tenemos un error, que es Terra Sa en vez de Terra S.A. Entonces ahí vamos a volver a corregir. Terra Sa, que es el error. S.A. A ver, si nos aparece solo una vez es porque está bien. Perfecto. Nos aparece solo una vez. Rodeo está con un paréntesis, hay que sacarlo. Bien. No. Creo que sí es así. Listo, entonces, ahí está. Tenemos rodeo solo una vez, Stone, Terra, Johnson y Cia. Perfecto. Ya está, aparecen solo una vez, es porque está bien. Los pasos que acabamos de hacer de correcciones se hacen de forma ordenada. Acá en el PowerPoint, yo quiero abrir ahí. Voy explicando cada una de estas cosas, de estas pequeñas cosas. Como esto de los pasos que les estoy mencionando. Van a estar siempre en el mismo orden y se van a aplicar de manera automática cada vez que nosotros le demos actualizar al informe. Esos pasos se van a dar igual, siempre. Entonces, volvamos al editor. Entonces, ahí está. Estas son las otras tablas que yo había bajado, por ejemplo, no detectó que el encabezado se debería haber subido. Columna 1 es proveedor, que es la primera fila que tenemos. Subimos los encabezados acá, hacer la primera fila con encabezado, listo. Entonces, en nuestra tabla está la columna proveedor, clase servicio. Proveedor origen, de vuelta, usar la primera fila como encabezado. Bien, esto perfecto, aunque nuestras tablas vengan perfectas, va a pasar siempre, que va a poner en el título de la primera columna, va a poner columna 1. Entonces está bueno saber que hay que usar la primera fila como encabezado. Planta clase, lo mismo. Línea negocio y planta clase. Bien, estas son las tablas que tienen que ver con nuestra tabla prima, nuestras tablas secundarias, que nos van a dar información complementaria. Después en el modelado vamos a tener que explicarle al programa que esto tiene que ver, o sea, que esto es una familia y que una cosa tiene que ver con otra, ¿no? Que tiene una relación. Bueno, acá hay algo que está bueno ver si estos proveedores, bueno, esto lo vamos a ver después, no importa. Sigamos con nuestra tabla, si cerramos el calle no nos sirve. Fecha contable es la que vamos a trabajar, fecha documento no nos sirve. En este caso, bueno, se aclara la moneda, el precio unitario, lo puso en decimales, como vemos acá, número decimal, es lo ideal cuando hablamos de dinero. Tenemos número decimal fijo, pero en general es número decimal cuando hablamos de monto de plata. Bueno, monto en pesos, monto en dólares, cantidad. Si esto está en números, ¿no? Si esto está en letras, por ejemplo, después no vamos a poder trabajar algunas cosas ya en gráficos. Entonces esto siempre hay que chequearlo. Cuenta, bueno, no lo vamos a necesitar. Este es el área de la empresa, las áreas de la empresa, las líneas de negocio. Las iniciales que nos dimos las ponemos todas en mayúsculas. Listo, ya están en mayúsculas.
Nocturno, diurno, para que se lea bien y sea prolijo la primera letra. Y estas demás, con control, apretamos y seleccionamos. Y las borramos. Las que no necesitamos. Bueno, te hago una consulta. Sí. Yo tengo entendido, o sea, entiendo que en SQL, por ejemplo, también podemos hacer este tipo de limpiezas, ¿no? Pero ¿cómo, digamos, diferenciaríamos una limpieza que vamos a saber que hacemos con SQL u otra que decimos, no, bueno, ya tengo mi tabla, la llevo directo a Power BI? Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que en SQL uno puede modificar los valores de la tabla, ordenar las columnas a lo que uno prefiera, o sea, personalizar la tabla que uno tenga, ¿no? Voy a poner esta columna con esta, voy a ponerle estos valores. Ese tipo de cosas sí se pueden hacer, que también se pueden hacer acá. Cómo modificar los valores que tenemos en las tablas, ¿no? Los tipos, el tipo text, tipo... bueno, no me acuerdo ahora, pero son varios, ¿no? Tenemos números, tenemos text, tenemos, tiene su lógica que ya Manu quizás lo pueda saber mejor, pero hay cosas que se pueden hacer, como ordenar columnas, como modificar valores de la tabla que tengamos, eso se puede hacer en SQL. De hecho, es mucho más eficiente en algunos casos, pero acá, por ejemplo, podemos hacer esto de recortar las palabras en bases de datos muy grandes y sacar este tipo de inconsistencias. O sea que uno ahí ya tiene la decisión de decir, bueno, acá voy a dedicarme a ordenar las columnas, a modificar los valores que tengo con este tipo de dato que le quiero dar, y en Power Query solo voy a limpiar un poco los números, limpiar un poco los casilleros, limpiarle los espacios en blanco y hacer quizás esos detalles. Podemos elegir hacerlo todo acá o podemos elegir ordenar, darle el formato que queremos de la columna y valores que tenemos, tipo text, tipo, no me acuerdo ahora, pero son varios. Eso lo podemos hacer en SQL si queremos, y después pasamos y migramos acá todo lo que queramos hacer y sacamos los espacios en blanco. Es una decisión propia, pero algunas cosas que se hacen acá se pueden hacer en SQL tranquilamente, eso sí, seguro. Creo que en SQL no sé si se pueden borrar espacios, no sé si hay una herramienta para eso, pero bueno, depende de cada uno. Pero muy buena pregunta. ¿Se entendió? Sí, gracias. No. Bueno, entonces, ahí me acordé, hay uno que se llama tipo string, que es por cadena, ya me voy acordando de algunas cosas. Pero bueno, eso ya quizás con Manu lo pueden reforzar. Bueno, ya estamos, ya está la tabla lista, ya esto lo exportamos, ya tenemos todo. Perfecto. Ahora, vamos a ir, ya tenemos nuestras tablas acá, limpias, perfectas. Hay un tip que es muy importante, que yo se los voy a dar porque para la hora de relacionar y hacer el modelado lo vamos a necesitar. Primero relacionemos las tablas una con otra y después vayamos a lo que les estoy comentando. Tenemos el modelo de datos, ¿no? Nuestra tabla principal, que es la de proveedores de información, donde vamos a tener todos los datos de todos los días que se hicieron los movimientos, etc. Después tenemos las tablas secundarias, donde tenemos los datos únicos, que nos va a servir para saber de qué provincia viene el proveedor del que estamos hablando, o de qué sector, o de qué número de planta es. Todas esas cosas las vamos a poder ver y relacionar en este apartado que es el modelado. Acá automáticamente detectó algunas cosas en común. Por ejemplo, esto lo vamos a tener, y es importante tenerlo en cuenta, lo vamos a tener acá en el PowerPoint. Acá, como vamos a ver, yo estuve detallando algunas cositas que voy a explicar ahora, pero que es fundamental que se termine de entender. Vamos a ver la cardinalidad del modelado. Cuando vamos a el modelo de datos,
esto ya automáticamente lo detecta. Detectó que cuando vamos a relacionar, esta es la parte en donde le decimos a Power BI, tiene relación con esta tabla, vamos a relacionar nuestra tabla de proveedores que tenemos, que conocemos, con la otra complementaria que nos va a dar el detalle de qué tipo de transporte se utilizó en el recorrido, en el viaje. El proveedor es Elex SRL y nos da camiones cerealeros, por ejemplo. Esta información la tenemos en la otra tabla de secundaria, ¿no? ¿Y cuál es el punto en común entre una y otra? El proveedor. Entonces relaciona proveedor con proveedor y ya esta tabla vamos a tener la información si el servicio, en este caso si es camión, si es pick-up, etcétera, nos la da la tabla de transportes. Bueno, varios a uno, esto lo explico mucho mejor en el PowerPoint. Esto se me traba porque se quiere trabarse. Bien, acá tenemos, ¿cómo relaciona esto? Porque nosotros acá tenemos muchos datos que se repiten, como por ejemplo, muchas veces nos va a aparecer el proveedor Melbourne, nos va a aparecer varias veces porque hizo muchos recorridos, y acá nos va a aparecer solo por única vez, porque esta tabla lo único que nos da es la información en relación al proveedor de qué tipo de transporte se trata, si es de pick-up, si es de camioneta, etc. Entonces, la relación que vemos acá de uno a muchos o muchos a uno, en este caso es casi lo mismo, se trata de cuando se relacionan varios registros, como por ejemplo este proveedor, que se repite muchas veces en la tabla que tenemos porque tuvo muchos viajes durante el mes, con solo una tabla, que es la de datos únicos, que nos va a servir para saber qué se usó, si se usó una camioneta, si se usó una moto, si se usó, etc. Entonces, acá vemos que el asterisco quiere decir muchos y el 1 quiere decir único, o sea, datos únicos. Tenemos por un lado el dato único y el dato de muchos que se repiten. Esto lo vemos acá en la cardinalidad varios a 1, que es la que más se utiliza. Después tenemos otras que yo las detallé acá por si, nada, en algún momento las van a utilizar, que es 1 a 1, cuando muchas tablas, hay una tabla que tiene muchos datos y otra que tiene muchos datos también. Pero acá también les doy un ejemplo muy claro de qué se trata este de 1 a muchos, para que más o menos se entienda. Bueno, este es el tip que les estaba comentando. Acá lo que vamos a ver es el ejemplo que yo les voy a dar con la tabla que vamos a agregar ahora. Vamos a agregar una tabla de calendario, una tabla de fecha, que unifique todas las fechas. Yo voy a agarrar este código que tengo acá. Esto lo pueden utilizar, yo lo voy a dejar en el PowerPoint, que es una tabla creada por nosotros, calculada, que lo que va a hacer es traernos todas las fechas. Bajada a proveedores. Bajada a proveedores. Bajada a proveedores, vamos a ir a la fecha. Lo que estoy haciendo acá, ahí les explico. Fecha contable. Bien. Acá lo que hice fue crear una tabla calculada que va a devolvernos las fechas de todo el año, va a devolvernos todas las fechas existentes con las que contamos en las tablas. Entonces, estamos pidiéndole que nos cree una fecha con la columna de año, con la columna de mes, con la columna de semanas y de trimestres. En base a nuestra tabla calendario. Acá cuando hacemos una tabla ponele, tenemos varias tablas con fechas, tenemos que decidirnos si trabajamos con la más importante. Tenemos que trabajar sobre la más importante, en este caso es la de bajada a proveedores. Calendario, bien. Entonces tenemos acá la que acabamos de crear recién, que nos va a traer, bueno, el date, que es la fecha así como la vemos, el día, el mes y el año. Tenemos el año, el mes, el año y el mes, distintos formatos que vamos a usar y que nos va a servir para trabajar con las otras tablas. ¿Para qué nos va a servir
servir para calendario? O sea, ¿para qué yo quiero hacer esta tabla si ya tengo una columna con fechas? Porque cuando tenemos más de 2 tablas con fechas, a la hora de graficar una tabla, una torta, esa torta la vamos a graficar y vamos a pedir, filtrámelo en el mes enero, pero filtrame el mes de enero en todas las tablas, no en solo en la que te estoy pidiendo. Entonces vamos a unificar todas las tablas en esta fecha de calendario. Es muy importante siempre tenerla y es muy prolijo, así que se los recomiendo siempre que vayan a trabajar con algo, crear esta tabla de calendario y cruzarla con las tablas que tenemos. En bajada proveedor es nuestra columna de fecha contable, entonces vamos a cruzarla con date. Date es la fecha que vimos que estaba con día, mes y año. Bueno, acá ya vemos que detectó, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 de abril, de mayo, por única vez en calendario, por eso nos aparece 1 acá, y tenemos muchos repetidos, muchos viajes que se hicieron el 1, muchos viajes que se hicieron el 2, pero todos esos los agrupa en el 1 de abril de la fecha de calendario. Entonces ahí ya no vamos a tener problema a la hora de trabajar las medidas. Más adelante vamos a ver a qué me estoy refiriendo con esto. Bueno, entonces ya tenemos esta. Hay una que no cruzó y es muy raro. En este caso, negocio no lo cruzó con nuestra bajada. Hay que ver por qué. ¿No lo cruza porque no tiene el mismo nombre de columna? No lo cruza no por el mismo nombre de columna, sino porque quizás hay un valor que no coincide con otro. A ver. El mismo nombre de columna puede ser distinto el nombre de la columna, pero los valores que están dentro de las tablas, alguno tendría que coincidir con el otro para que tenga una relación. Si no encuentra, es porque los valores no son iguales, entonces no tiene un punto en común en el que agarrarse de la otra tabla. Automáticamente no. Pero, perdón, ¿tiene que analizar todos los valores y coincidir todos o que con que coincida uno ya detecta la relación? Tienen que coincidir en principio todos, si no, ya no lo detecta. Y si no lo detecta, podemos ver si es un problema o si son varios. Igualmente se puede forzar eso. Si podemos forzarlo, por ejemplo, vamos a ver, negocio, tenemos planta clase, ahí te respondo la pregunta. Tenemos negocio, que son las iniciales, y planta clase distribuidora. Bien, las iniciales, acá las tenemos como bajo proveedores, perfecto. Alimentos, entonces, negocio. Línea negocio. Vemos que todas coinciden con todo. Listo, esta lo hice automáticamente. Vamos a ver en esta. Proveedor. Proveedor origen, la encontró. Transporte, esta también la encontró. Quería ver si había algún error en alguna para yo poderles explicar cómo resolverlo. Pero parece que encontró todas. Hicimos todo muy bien y eso podríamos haber hecho algo mal, así lo corregíamos. Pero, a ver, proveedor, esta la coincide. Si hay alguna que, esto lo podemos forzar, a la pregunta que vos me dijiste, si hay un solo dato ya lo puede cruzar. Sí, pero si no lo cruza, vos lo forzás. O sea, decís, che, proveedor, cruzámela con proveedor, la cruzás y abajo te va a aparecer y te va a aclarar, o sea, en este cruce, por ejemplo, proveedor con proveedor, te va a aparecer y te va a aclarar, che, mira, se repiten algunos que no coinciden, o sea, te va a avisar que no coinciden. Y vos le decís, bueno, cruzámelo igual. ¿Qué pasa? Los datos que no puede cruzar no los va a poder cruzar, pero los que sí lo va a hacer igual. Entonces, el cruce de relación lo va a hacer si vos lo forzás. Ponele que de 5 coinciden 4 y una no lo coincidió. Vos le decís cruzar igual, te va a coincidir las 4 y el 1 va a quedar solo, va a quedar un vacío al lado de la otra. O sea, vos estás cruzando 2 columnas, la que querés cruzar no coincide con otra, va a quedar un espacio en blanco en la otra. Puede ser porque hay un valor que es una mayúscula distinta o es un número distinto y eso lo puedes hacer en PowerPoint y lo puedes editar también. ¿Se entiende? Sí, buenísimo. Perfecto. Cualquier pregunta, hagan, no hay problema. Bueno, entonces ya tenemos todo cruzado, ya estamos hablando de lo mismo. Vamos a empezar, ahora sí, el modelado, ya bajamos acá,
Vamos a empezar con DAX. DAX es un lenguaje de fórmulas. Es un lenguaje como lo que podemos decir las fórmulas de Excel, el buscar B. Bueno, es casi lo mismo. Conocemos como el buscar B con la característica de o la característica de punto y coma. O sea, nosotros en buscar B ponemos el valor que vamos a buscar, punto y coma, la matriz, etcétera. Bueno, acá se usan otras medidas que son muy similares y el formato a utilizar para cada comando en vez de punto y coma son comas, nada más. Ahora vamos a hacer esta medida que estamos acá, que vamos a ver acá, que es donde vamos a empezar a hacer. Primero, para saber de qué estamos hablando, pongámosle el título, un título al primer informe que vamos a crear. Gestión de servir. Bien. Bueno, vamos a poner como título Gestión de Servicios de Transporte y Logística. Nosotros queremos analizar la performance, en este caso, de la empresa. Acá vamos a ver cómo en Excel podemos aumentar el título, ponerlo en negrita, todo ese tipo de cosas. Esto lo vimos en inicio, cuadro de texto, ya pusimos un título, Gestión de Servicios de Transporte y Logística. Bien. Vamos a armar, primero que nada, vamos a querer analizar el monto, la cantidad, en este caso, de movimientos que hizo cada proveedor, de movimientos de viajes que hizo cada proveedor en la empresa. Entonces, esta es nuestra bajada de proveedores. Una cosa, yo prefiero ponerle proveedores y le voy a poner base operaciones o base de operaciones, como es más fácil a la hora de... Ahí va. Le pongo base de operaciones, ya lo podemos cambiar así, doble clic o desde acá. Bien. Vuelvo de vuelta. Entonces, quiero saber en principio, en un cuadrito, empezamos a trabajar, lo que es la cantidad de... para ir empezando también a analizar cómo vamos a ver qué performance tuvo cada proveedor, ¿no? Esta parte, digamos que es ya de pensar qué es lo que nosotros queremos saber. Ahora vamos a crear una medida. Yo les voy a sugerir de vuelta una vez más, crear una tabla de medidas. Una tabla de medidas es una tabla fantasma, digamos, que no es una tabla. Es donde vamos a como una carpetita donde vamos a alojar todas nuestras medidas. Entonces, listo. No ponemos nada. Y va a quedar como medida. Acá vamos moviendo todas nuestras medidas y vamos a ordenarnos y poner las medidas ahí. Vamos a usar nuestra primera medida, que es la más utilizada no, quizás la que más la más útil, digamos, ¿no? Una de las más útiles que se utilizan, que es calculate. Yo un poco la explico también en el PowerPoint. Acá lo que queremos saber es cantidad de monto real que tiene la empresa en pesos. Como bien les recuerdo, ¿se acuerdan que teníamos la columna de real versus presupuesto? La columna que aclaraba en letras real y presupuesto. Bueno, y después teníamos otra columna de monto en pesos de Argentina. Entonces, yo en Calculate, pongo calcular, me van a aparecer los comandos de acá. En expresión, tengo que poner lo que yo quiero calcular. ¿Qué es lo que le voy a pedir? ¿Qué es lo que necesito saber en este caso? Yo quiero saber los montos en pesos, los montos en pesos de lo real, del presupuesto real que tenemos en la empresa en realidad, esto es corriente, el presupuesto real que tenemos en la empresa, pero no el presupuestado, no el que se presupuestó, sino el real. Entonces, le voy a pedir en principio que es sumar,
sumame la columna de valores que es monto Argentina en pesos, cierro paréntesis, coma, y acá le voy a decir por filtro, y filtrame esa suma que me estás haciendo en la columna de real versus presupuesto, entonces ahí en base ops, real versus presupuesto, agarrame solo las que digan real. Bien. Acá en principio tenemos la primera. Esto se puede hacer por pasos, pero como es solo una medida, esto uno se puede organizar por pasos, ¿no? Uno va bajando con Tab y Enter. Se puede ir manejando con pasos como lo hacen en SQL, pero cuando es una medida chiquita no hace falta. Entonces acá ya tenemos nuestra primer medida, la vamos a volcar en lo que es el gráfico. Ya acá tenemos el monto. Sí, ¿hay una pregunta? Perdón, ¿ahí la volcaste con Enter como para insertarla? Sí, con Enter. O ya. Vamos a hacer la misma con cantidades. Lo que vamos a analizar son las cantidades en términos de cantidad, digamos, de cuántos movimientos se hicieron, y después en presupuesto. Acá me estoy metiendo con el presupuesto, vamos a hacer lo mismo en cantidades. Entonces, podemos copiar la medida tranquilamente, lo podemos volver a hacer, volvamos a hacer así. No quiero ser muy redundante, pero volvemos a hacer esta medida. La de cantidad en este caso, ¿no? Esa de presupuesto puse de cantidad, ahora lo corrijo. Esta sí, cantidad real, entonces hacemos lo mismo, calculame la cantidad en este caso, calculate, sumame, en este caso la columna cantidad, que es de números. Podemos poner count, que es contar, pero es preferible sumar, coma, y el comando filtrar, ponemos filtrámela en la columna de real y presupuesto, la que diga real, sea igual a real. Bien. Entonces ahí tenemos las cantidades por un lado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar esto, voy a poner monto, es monto. Cantidad real, no, monto real. Monto real. Monto real, cantidad real. Y acá, en vez de monto, vamos a poner cantidad real. Bien, estas las cantidades de movimientos que se hicieron los proveedores, ¿no? Con el presupuesto que contamos, no con el que se estipuló. Bueno, lo mismo. Juana, Sí. perdón, ahí también te convenía, como decías, hacer el count. O sea, quizás te quedaba más corto si decías count y cuento donde es o real o presupuesto, donde es real. O sea, haces una cuenta en la columna que dice real o presupuesto y filtras por real, ¿o no? Esa también es otra, pero ¿por qué vamos a hacer esto? Ahora te voy a explicar un poco por qué. Porque para otras medidas está bueno sumar y aclarar esto de sumarme y filtrármelo por real. Porque, por ejemplo, para usar un if, acá, por ejemplo, yo también podía haber volcado, por ejemplo, cantidad real, podría haber volcado un gráfico de real, como vemos acá, y súmamelo. Y acá te voy a pedir que lo sumes, o sea, recuento y filtralo por el real. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo en realidad porque hay algo que me comí. Ah, porque estoy sumando y acá estoy contando. Pero bueno, no, la medida que yo hice es sumar. Ahora les explico por qué. Pero, ¿por qué no hago esto que mencionamos recién? Acá estoy contando igual, por eso me está dando otro número. Me lo está contando. Ah, ya sé por qué me lo está contando. ¿Por qué no hago esto? Porque yo cuando vaya, por ejemplo, a trabajar con if, me va a pedir que el comando lo escriba en términos de medidas. Siempre me va a pedir if que el comando, la condición del if, sea en términos de medidas. Entonces yo en la medida o hago hago esto manualmente, o ya le pongo cantidad real y a otra cosa. Es más rápido y funciona. Ahora lo voy a explicar con if para que se entienda un poco mejor, pero es un poquito más funcional que lo haga con medidas.
De igual manera también se puede hacer así, o sea, se puede filtrar desde acá y se puede trabajar así. Ahora vamos a trabajar con el if para calcular la diferencia. Vamos a hacer lo mismo con el presupuesto, el presupuestado. Así hacemos la diferencia y explico un poco mejor la pregunta de mi compañero. Hacemos lo mismo con el de presupuesto. Vamos a hacerlo. Se llama volcando los presupuestos. Bien. La diferencia, bueno, ahora le voy a volcar esto. Estaba pensando en cómo. Acá lo único que hice fue copiar y pegar la misma real, cantidad de presupuesto. Acá. Bien. Si yo sumo, me va a sumar los dos, me los va en una fila que diga 2 y una fila que diga 1, me va a sumar 3. Pero si yo cuento, puede llegar a contar las filas nada más y comerse el 2 y contarlo como un 1. Entonces, por ahí son menos datos. Puede llegar a pasar eso. Entonces, por eso siempre pongo sum cuando hablo también de números, ¿no? Cantidad de presupuesto, bien. Tenemos que hacer la diferencia y la diferencia porcentual de esto, a ver cuánto nos fuimos de presupuesto en general. Después vamos a verlo por proveedores y vamos a hacer un poco más de gráficos. Vamos a hacer la variación, así la calculamos. Juana, perdón por tanta pregunta, pero no me quedó claro, viste, cuando habías hecho ahí como manualmente que te dio un número más grande, que te dio como 624 o algo así en cantidad real. ¿Por qué podría haber sido? En principio, porque cuenta las filas. O sea, lo que hace es contar la cantidad de filas que tenés, de valores en realidad. El 2 te lo va a contar como un 1. Va a ser el count es como que suele contar los valores por unidad. En cambio, la suma los números, o sea, va sumando, si dice 2, 1, 3, te va sumando y te va a dar cualquier número que pueda sumar esa columna que tenemos de valores. Si nosotros ponemos count, puede llegar a contar, a veces, en este caso lo hizo, contó las filas que teníamos y las contó como unidad. Por eso le pongo sum, porque sum suma los valores, en cambio en count no cuenta siempre los mismos valores, sino que cuenta las filas por unidad. Claro, podemos tener un número distinto a 1 en esa columna, porque en principio habíamos visto todos unos, entonces capaz dije, bueno, ponemos count y es lo mismo, pero si tenemos cantidad 2 en alguno, ya ahí nos cambia, no podemos usar count. Exacto, exactamente. Por ejemplo, en cantidad tenemos solo todo uno, pero también tenemos números negativos, porque fueron notas de crédito tranquilamente, o notas de crédito que se devolvieron, y podemos tener números positivos como el 10. El 10, esto los termina contando como valores distintos, o los termina haciendo un count de valor distinto. En cambio, la medida va a buscar esa fila, esa columna de valores y la suma todos los números 10, decimales, etcétera, y te da el número preciso. Como estos son números enteros, no vamos a tener ningún decimal, pero lo bueno es que es más exacto y más preciso. Si ya queremos, por ejemplo, contar, no sé, la cantidad de DNIs que tuvimos, bueno, se puede hacer porque se cuenta más con los textos. O sea, en los textos puedes contar los valores que tenés distintos. Tenés la clase A, puedes contar cuántas veces se repite, la clase B cuántas veces se repite, entonces tenemos 5 de clase A, 6 de clase B. Eso te lo va a contar. Más en valores de texto tiene más sentido contar, en valores de números se recomienda un poquito más sumar porque puede llegar a ver este tipo de que salte, de que te cuente y no te detecte los números. Por eso nos dio un poco menos. Bueno, entonces acá vamos a hacer lo mismo con el monto, ¿no? Monto real versus el presupuestado que teníamos en la empresa, o sea, el que nosotros presupuestamos, hasta donde podemos pagar. Hasta donde cuentan nuestros fondos. Hacemos lo mismo, copiamos la medida y ponemos presupuesto. Ahora hablamos de los montos, ponemos presupuesto en otra nueva. Presupuesto.
Bien. Monto de presupuesto. Mientras tanto, ahora vamos a hacer la variación y después vamos a volcar los gráficos más interactivos. Primero vamos a hacer la variación de esto, que es después lo que vamos a calcular. Queremos hacer la variación de estos dos números, entonces vamos a ir por una medida como el if, ¿no? Y vamos a hacer la división. Entonces, acá en if tenemos, vamos a hacer var cantidad sobre presupuesto en cantidad. Vamos a poner la Q de cantidad. Listo. Y vamos a ir por el if. Entonces, ahí está. Sí, sí. Entonces viene la expresión lógica. Vamos a hacer la diferencia primero, ¿no? Y la diferencia entre el real y el presupuesto. Hablando de en cantidades primero. Estamos hablando de cantidades. Hacemos. Es como la medida de final menos inicial sobre inicial. Entonces hacemos. Cantidad real. A esto es lo que yo iba cuando está bueno hacer medidas, porque acá ya hicimos la medida de cantidad de presupuesto. Si no hacemos esta medida, no podemos tirar la columna de base, no podemos tirar la columna de, de cantidad, porque primero que no se puede, pero si no tenemos que volver a hacer el calculate acá, el calculate que hicimos de esa medida lo tenemos que volver a hacer acá, o sea, tenemos que hacer calculate, sumame las cantidades solo con reales, menos calculate, sumame las cantidades solo con presupuesto. O sea, tenemos que volver a hacer las medidas, pero en el if. Entonces es más rápido poner real, ya tenemos la cantidad real, menos, hacemos la diferencia, presupuesto. Listo, tenemos la diferencia. El denominador va a ser el presupuesto. Sin resultado alternativo. Si esta suma me da 0 o si no hay ningún dato en presupuesto, si no hay monto presupuestado o está toda la columna en 0, devuélveme, no me devuelvas nada, devuélveme un dato en blanco, que es blank, devuélveme datos en blanco, sino haceme esta diferencia, ¿no? Haceme la diferencia porcentual. Vamos a trabajar. Sí. Resultado falso. El presupuesto. Ah, me olvidé de cerrar esta. Ahí va. Mira, che. Sí. Ah, no, me fui a la lif. Acá. Ahora sí, devuélveme blank. Si no, devuélveme esta medida. Esta diferencia.
Bien, entonces ahí tenemos la división. Tenemos, por un lado, dividime lo que es la diferencia primero, que es el numerador, real menos presupuesto, la diferencia que hay, sobre el presupuesto. Esto para sacar el porcentaje de desvíos, si tuvimos desvíos en el presupuesto. Eh, si no hay presupuesto, no hay datos, devuélveme blanco, si no, devuélveme la medida. Bien, vamos a la tarjeta. Creo que hice mal. Esto. Creo que es al revés. Primero va el que si tenés un resultado y después va si no lo tenés. En realidad es lo mismo, debería ser lo mismo, por eso me llama la atención. A ver, puede ser que haya algún error de... Hoy lo probé y me salió bien. Ah, ya sé cuál fue el error. Le dije que me dé el resultado, pero no le di la condición. O sea, si vos me haces esto, que sea en blanco, o sea, que sea un cero. No, perdón, ahí les explico bien. Ahí está. Esto que sea cero, mira, casi me lo... Ahora sí. Paso que, o sea, vos cuando le pedís la condición le decís, sumame esto, y si esto me da cero, devolveme esto, y si no, devolveme la cuenta. Entonces yo me olvidé de ponerle, si esto da todo cero, devolveme blanco. Y si no, devolveme la cuenta entera. Eh, de vuelta a dividir, diciendo que sí. Ahí está. Entonces ahí, ahora sí. No. A ver, bueno. Y si no, ok. Mm, no. No estoy haciendo. Creo que el igual cero del final está mal. En la segunda está. En la segunda puede ser, a ver. Ahora sí. Sí, en la segunda no tenía que haber condición. Entonces, lo que pasó recién es, yo había hecho la condición de hacerme la diferencia, pero no le di la última que era que si es igual a cero, dame blanco, si no, haceme la cuenta. Entonces ahí me comí el igual cero. Bueno, como vemos acá, esta es la diferencia porcentual que vamos a tener en términos de cantidades, ¿no? De movimientos que como vemos es un número negativo, es un desvío, entonces ya ahí vamos a detectar. Después vamos a hacer los gráficos para ver qué departamentos se desviaron, en qué cantidades y en qué meses. Bueno, vamos a acelerar si no se nos come tanto tiempo, vamos a hacerlo en términos de montos y de dinero. Gracias por la ayuda, compañero que está ayudando, la verdad, se agradece. Eh, monto. Ahora vamos a hablar del monto. Hacemos lo mismo, cambiamos. Ya cuando tenemos, lo podemos hacer así. Supuesto, mismo acá. Bien. Bueno, hacemos entonces, acá me le voy a poner monto real y monto presupuesto. Acá va monto presupuesto. Estaba igual esto. Ahora sí. 39, monto real. Real, presupuesto. Ahora sí.
Bueno, entonces acá tenemos la variación de monto. Bien, ese es el desvío del monto. Acá esto lo vamos en porcentajes, así detectamos todo en porcentajes, sin decimales, ¿no? Bien, entonces tenemos, por un lado, esto para que el número no sea tan grande y lo queremos ver en detalle, venimos acá a lo que es el editor del gráfico en formato visual, objeto visual, vamos a lo que es el valor, mostrar unidades, vamos a ponerlo en ninguno, entonces nos va a aparecer todo el dato puntual, digamos, todo el número entero neto, podemos ponerlo en miles también. Ahora vamos a ponerlo, creo que es mejor mirarlo acá en ninguno, yo lo vería así. Ahí está. Y ahí. Cuando pongo una coma es para que me dé en realidad los dígitos, así, ¿no? Monto presupuesto, monto real. Lo mismo, el mismo formato. Acá lo que hice fue copiar formato, pegarle el mismo formato. Bien. Bueno, vamos a lo que nos compete. Lo voy a poner así. Presupuesto real. Vamos a poner acá un costado. Lo voy a poner, me parece que en miles porque se ve mal ahí. Listo. Chico un poco, se puede leer bien. Y me quedo con el real. Entonces no vamos a necesitar la cantidad ya. Vamos a tenerlo acá. Esto después lo achicamos para que tenga más sentido. Bueno, acá vemos lo mismo. Presupuesto real que contamos. El desvío. Y vamos a hacer una edición. Insertamos una línea para ya conversar con los gráficos. Entonces, acá podemos ir comparando, ¿no?, el presupuesto real versus que tuvo cada una de las plantas de nuestra compañía. Entonces, tenemos real o presupuesto en términos de pesos. Perfecto. Acá ya podemos ver y podemos empezar a comparar, ¿no?, el presupuesto que tuvimos versus el azul oscuro, que es el real, que el gasto que tuvimos, ¿no? El gasto que tuvimos en cada uno de nuestros sectores de planta, que son estas iniciales que tenemos. Ahora vamos a hacer con un gráfico de anillos y de tortas por secciones, para ir más en detalle cuál tuvo más desvío y cuál no. Primero me gustaría adentrarme un poco en el medidor. No sé si conocen los KPIs. Bueno, esto es muy similar, es como para detectar en cuánto desvío tuvimos en base a lo que tenemos para gastar. Entonces, acá tenemos en primer medida, vamos a tener nuestro valor base en pesos, ¿no? Este gráfico automáticamente te va a decir el valor mínimo que tuviste, esto va acá, el valor mínimo que tuviste y el máximo y el objetivo. Tenés un punto objetivo que lo vas marcando. Entonces, esto es con lo que nosotros contamos. Punto real.
Bien. Es esta cantidad real máximo. Ahí está. Este mundo real. Ahora sí. Con todo el que tenemos, el mundo de presupuesto. Valor de destino. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo, le pusimos, este es el monto, el valor de destino es el que nos marca la aguja, que es al que no podemos, digamos, no podemos pasar, y este es con el que venimos, o sea, con el que venimos consumiendo, el que venimos gastando, que es esto que tenemos acá. Este es el real versus al que tenemos que llegar, que este es el total. Por defecto te da el valor mínimo, que es desde donde uno inicia, hasta todo lo que tiene para gastar, y el objetivo o nuestro valor de destino, que sería esta línea que tenemos acá, que es como una línea de medición de si te pasás, podemos detectar que tenés un desvío. Esto lo podemos ver más con las áreas, ¿no? Cuando ya vayamos a la parte de las áreas. Bueno, vamos a ir por los otros gráficos. Vamos por las cantidades, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo con las cantidades. Entonces, vamos, monto cantidad real y de presupuesto. Bien, acá lo mismo, ¿no? Contamos con estas cantidades. Este es el total que tenemos de movimientos y este es el base, el que venimos teniendo. Vamos a ir por los sectores de negocio que tenemos en el gráfico de tortas. Por ejemplo, ahora vamos a ver por área, ¿no? Queremos ver cuánto gastó cada una de nuestras áreas, ¿no? de la empresa, de la compañía. Entonces, ya a primera vista, vamos a ver si, por ejemplo, llamamos que el área de compras y de mantenimiento son las que más gasto tuvieron en este año, en 2020. Estamos hablando siempre del mismo año. Cuando tocamos, podemos ver ya toda la cantidad que tuvo, o sea, cada gráfico va que nosotros toquemos, ¿no? Es dinámico en ese sentido, así que tocamos en compras, en mantenimiento, o en el área que querramos visualizar y controlar. Entonces vamos a ver el desvío que tuvo, la cantidad de desvío, si se pasó o no del valor de destino. Bueno, vamos, por ejemplo, con las provincias, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. Con la región. El origen. Bien, yo acá utilicé otra tabla, por ejemplo, que fue la de origen. Si no estuvieran relacionadas, voy a hacer esto en este caso, ¿no? Yo puedo ir a cualquier otra tabla y decirle, bueno, tráeme de los datos de los datos, las locaciones que tenemos en todo el país. Entonces me voy a la tabla de locaciones la tabla de locaciones del país, lo pongo en el gráfico y me lo relaciona automáticamente. Acá vemos todas las zonas del país que tenemos y cuánto gastó cada una. Y vamos a la última. Bien, en la última podemos hacer y por proveedor. Vamos a hacerlo por proveedor, que es acá. Perfecto. Entonces ya tenemos el área de nuestra compañía, los proveedores con los que contamos y los orígenes, ¿no? Los lugares de origen. Bueno, esto como para ya ir cerrando, hacerlo como un poquito más, no hacerlo tan extenso. La primera parte de lo que podríamos llegar a ser o lo que podamos leer en un informe, ¿no? Lo que podemos hacer en un informe. Con la información que tenemos, ya podemos visualizar la planta que tenemos de nuestra compañía,
lo dinámico que es que son los gráficos a la hora de, por ejemplo, ver si hubieron desvíos o no. Lo tenemos por tarjeta, ya los desvíos, entonces si queremos tocar, por ejemplo, todo lo tengo en un mismo informe, si yo quiero ver por el área de compras, si tuvo algún, qué parte ajustar, ¿no? Si hubo un desvío, ¿qué tenemos que ajustar para que se pueda corregir eso? Lo podemos ver a simple vista. Que me estoy olvidando. Bueno, otra cosa que me olvidé que podemos hacer es agregar una segmentación por meses. Esto es importante, importantísimo. En este caso no estamos viendo tanto por fechas, pero yo lo agrego igual. Vamos a hacerlo en la tabla calendario, agregamos el mes, de mes. Listo, y acá tenemos, ya con esto podemos filtrar todos los meses y lo va a relacionar. O sea, lo va a relacionar porque lo acabamos de relacionar en modelo de datos, entonces esto lo va a relacionar todo con el mes que querramos analizar. Perdón, Bueno, Juana, ¿cómo hiciste sería ese filtro? Gracias. recién lo que hice fue agregar lo que es, por ejemplo, ¿no? Borro de vuelta el filtro de segmentación de datos acá en nuestra tabla de gráficos que nos ofrece el programa. Y ponemos en nuestra fecha, en nuestra tabla de calendario, la columna mes. O ponemos nombre de mes, ya habíamos creado una con nombre de mes. Perfecto. Esto después lo ponemos de mayor a menor, hay que ordenarlo para que aparezca primero enero, febrero, marzo. Pero, por ejemplo, lo que yo quería explicar es, quiero filtrar por, bueno, febrero, están bajo una misma coherencia que es esta fecha. Si queremos cambiar este tipo de filtro, tenemos en objeto visual, acá podemos hacer cualquier tipo de detalle, ¿no? Lo podemos hacer por vista vertical, por mosaico o por menú desplegable, que es lo más prolijo. Acá tocamos, por ejemplo, el mes que queremos revisar y ya lo podemos hacer. Y queda mucho más prolijo. Detalles más visuales, que esto es a preferencia de cada uno, podemos agregarle una sombra a cada uno de los, bueno, eso de los gráficos. Así tienen más visualización. Otra de las cosas importantes que también está bueno es agregarle títulos, ¿no? Acá el título no lo pusimos, tenemos que poner acá, por ejemplo, yo estoy hablando acá de monto, vamos a hablar de variación real sobre presupuesto. Eso lo pongo como título y la parte de abajo la borro, que es etiqueta de datos. Eso que vemos ahí abajo, que molesta a la vista, que es molesto, entonces los sacamos. Etiqueta de datos, listo, ahora lo vemos mucho más en claro. No, en este caso no. Ahí ponemos el monto, estamos hablando de montos, real, monto real. Monto real. Lo ponemos ahí, este también. Esto todo lo podemos ir editando acá. El día lo vamos editando acá, ahí está. Y lo mismo de este lado, ¿no? Sacamos la parte de abajo, que es mala a la vista. Bueno, este tipo se pueden hacer, etiqueta de datos. Esto es muy intuitivo, ¿no? Esta parte de los detalles más de colores, de ediciones, es muy intuitivo. La parte importante que está bueno que quede es, bueno, la hora de las medidas, entender por qué es importante hacer medidas y no, por ejemplo, ¿para qué voy a sumame toda esta columna y filtrámela por solo presupuesto? Si lo puedo hacer con un gráfico y lo puedo filtrar. Porque, por ejemplo, if tantas medidas que te pide en la parte de condición, que pongas medidas y o tenés que volver a hacer de vuelta el calculate ahí mismo o ponés directamente la medida que habías creado, que era presupuesto, que estaba ya filtrado. Esas cosas las vamos a ver mucho más en detalle en la segunda parte, porque no me quise extender tanto, pero es lo más abarcativo, lo más fundamental del programa, que son estas cosas, que es lo que vamos a ver en el programa, en el ciclo que viene, que en el tercer encuentro son lo que voy a explicar acá en el PowerPoint.
que es los tres elementos principales, que son las medidas que acabamos nosotros de ver, después están las columnas calculadas y después las tablas, donde vamos a poder ver gráficos mucho más interactivos y vamos a poder crear más gráficos. La segunda parte es como mucho más de gráficos y mucho más de estadística pura en lo que es el programa, que nada, están más que bienvenidos y es el segundo complemento de esto. Así que, bueno, esta es la parte inicial. En el PowerPoint van a poder ver la información que se viene después, que es todo lo de DAX. Esto es súper fundamental, que se entienda lo que son las tablas calculadas, la diferencia entre tablas medidas, pero se va a ver un poquito más adelante con los gráficos más en detalle. Yo ahora lo que hice fue volcar un poco la información que teníamos con algunas medidas para que veamos cómo funcionaba, tener más o menos la introducción del programa. Así que bueno, si alguno tiene... Todo clarísimo, Juana. ¿Podrían dejar por casualidad esa base de datos como para que practiquemos, hagamos, juguemos un poco con el programa? Sí. Yo voy a dejar el PowerPoint. En el PowerPoint voy a agregar las medidas más utilizadas de Power BI. Les voy a dejar acá muchas medidas utilizadas como calculate, if, explicación paso por paso de los comandos de esas medidas. Y voy a dejar la base de datos, y todos estos gráficos, así como están ahora, con las medidas, para que se puedan practicar. También les voy a dejar un tutorial breve para ver cómo se puede bajar el programa, si alguno necesita hacerlo, y lo puede tener ya en su computadora. Así que todo eso lo voy a ir pasando entre hoy a la noche, mañana temprano, a primera hora, lo voy a estar mandando, para que ya puedan contar con esta información. Gracias, Juana. Buenísima la clase. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.